contagia una pasión, es transmitir un sentimiento. Nosotros comunicamos la buena noticia. 91.9 Radio La Voz de la Buena Nueva. Es la hora 16 en punto. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les saluda cordialmente Noé Neftalí Godínez en el programa Debate de esta tarde. ¿Cómo está usted? Yo espero que se encuentre bien en cualquiera de los lugares de la región del occidente de Guatemala. Si usted está en Tapachula, está por allá por Coatepeque, Colomba, en Retauleu, Quetzaltenango, Huehuetenango y por supuesto a todo el departamento de San Marcos, a usted le damos la bienvenida. Le cuento que por acá está muy nublado, se esperan aguaceros, pero ni modo, es un frío agradable que tenemos. ¿Qué vamos a platicar hoy? Le cuento que ha sido convocado el licenciado Lisandro Acuña del Instituto Nacional de Problemas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. ¿Y de qué se va a hablar? Se va a hablar de la ley electoral y de partidos políticos. Al retornar de nuestra pausa, pues vamos a platicar entonces con nuestro invitado. Nos vamos a la pausa. Bien, amigos, como les decía, el tema de hoy es ley electoral y de partidos políticos en Guatemala. Y para ello hemos convocado al licenciado Lisandro Acuña. Él es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, graduado en la Universidad de San Carlos, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes. Buenas tardes, un saludo para usted y a todos los radioescuchas. Estamos aquí colaborando desde un punto de vista académico para abordar estos interesantes temas que realmente necesitan prioridad y que están, como se dice, coyunturales, pero que son temas que se deben de abordar desde un punto de vista, como lo establece la legislación guatemalteca, para aportar el conocimiento y para aportar posibles soluciones y mejorar el sistema, en este caso, un sistema electoral que está próximo a celebrarse en el país y que es fundamental y trascendental en la historia de Guatemala. Usted es investigador del área de Justicia y Seguridad Ciudadana y pertenece al Instituto de Problemas Nacionales de la USAC, ¿verdad? Así es, a la orden. Muy bien, además ha colaborado en las investigaciones sobre reforma a la Constitución Política y pues Exacto. Lo ha hecho a la par de la USAC, ACIES y URL, la Universidad Rafael Andívar. Claro, por supuesto, es una reforma que es la 4387, que aborda muchos temas orales en relación al sistema de justicia y principalmente lo que se está dando en estos momentos, que son los procesos que acaba de dilucidarse, como lo es el proceso de comisiones de postulación para elegir a magistrados de cortes de apelaciones y Corte Suprema de Justicia. Se hacen propuestas interesantes en lo relativo a transparentar y garantizar la eficiencia en estos procedimientos. Esto es propuesta que se hace en un consorcio, como usted ya lo indicó, y donde la Universidad de San Carlos, a pesar de la crítica, también va siempre aunado a una propuesta que se focaliza principalmente en una reforma a la Constitución Política de la República de Guatemala en materia de justicia y seguridad ciudadana, que abarca un tema toral como lo es también la independencia de los jueces y magistrados en la administración de justicia y en este caso encuadrar en el marco normativo la carrera judicial, que es otro de los temas orales y que ha sido limitante para que los jueces puedan desempeñarse sin ninguna presión, sin ninguna injerencia de ningún sector de la sociedad político y económico del país. Muy bien. La tarde de hoy, pues, nuestro tema es la ley electoral y de partidos políticos. ¿De qué estamos hablando allí? Mire, es la ley rectora, el decreto 1-85, fija los parámetros de cómo un proceso electoral debe de resolverse al momento de la participación ciudadana que tiene el derecho a emitir el sufragio y a elegir las autoridades. Aquí se dan las normativas, se dan todos los lineamientos que como ente rector el Tribunal Supremo Electoral tiene para garantizar la transparencia en estos procesos. De igual forma, hablamos que así como los partidos políticos tienen derechos, también tienen obligaciones
y también esas obligaciones van abonadas a determinadas sanciones que pueden emitirse cuando no se cumple. Entonces, se fija la normativa, se tiene la herramienta y hay que ser consciente. Es una ley que ya no se adapta, ya no se ajusta, ya no se adapta a los problemas que han ido surgiendo en el siglo XXI y que también necesita reformas, y también donde parte el Instituto de Problemas Nacionales ha trabajado con un experto en el tema, y aquí hablamos del licenciado Cristian Castillo, que es el área política, aportando sus conocimientos y aportando las posibles reformas para que de una u otra forma estos procesos puedan transparentarse y garantizar el derecho de voto, pero que se respete lo que se establece en el decreto 1-85. Cuando usted dice de que es una ley que tiene que tener algunas readecuaciones porque ya no se ajusta a las condiciones, deme un ejemplo de ello. Aquí estamos hablando de temas torales que lamentablemente se han convertido como una estrategia para ir de alguna manera ganando confianza en la población guatemalteca. Y principalmente tenemos muchos factores que realmente han empañado estos procesos electorales y que prácticamente tienen que ser de alguna u otra forma adaptados, y en este caso hablemos de reformas que se tienen que hacer a la ley. Le voy a poner un ejemplo. Tenemos la campaña anticipada, que ha sido uno de los temas orales, donde la ley es claro que a partir del mes de mayo se convoca por el Tribunal Supremo Electoral y los partidos políticos pueden ejercer sus campañas. Hemos visto realmente que aquí existe una debilidad. Los partidos políticos no han acatado lo que establece la norma electoral. Ese sería uno de los ejemplos, y que se trata en la propuesta de reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Otro de los temas es también el abuso que se hace a veces de ciertas facultades, como lo son el entrampamiento de los procesos, la judicialización de los procesos que son de materia política, ¿verdad? Y aquí hablamos que son procesos que tiene que resolver el Congreso de la República y que prácticamente pues se está judicializando al momento de que se está transmitiendo a una judicatura, y ser la Corte de Constitucionalidad la que al final pues decida en algún caso determinado, y eso debilita el sistema. Lo que mencionaba, las campañas negras es otro de los temas orales. Y el otro tema principal que se aborda en este caso es la fiscalización de los financiamientos de los partidos políticos. Hemos visto campañas millonarias, campañas donde realmente no existe una fiscalización por parte del Estado de Guatemala en el financiamiento que se está dando a los partidos políticos. Yo creo que para garantizar la transparencia tenemos que principiar por la fiscalización. Tal es una de las falencias que presenta el decreto 1-85, y así pues otras reformas que están contempladas dentro de las propuestas que están en el legislativo, pero que lamentablemente no han tenido esa viabilidad porque se han visto limitadas con la voluntad política para poder transparentar estos procesos que son trascendentales en casos como lo son las elecciones a presidente, vicepresidente, que están próximos, que estamos hablando ya en el 2015, ¿verdad?, que están por desarrollarse. Bien, cuando usted dice de que es una ley que regula todo lo que tenga que ver con las elecciones y con los partidos políticos, aquí nadie se debiera de perder, porque esta es una ley entonces única y exclusivamente para las elecciones y para los partidos políticos desde su funcionamiento. ¿Así es? Así es, es una ley de carácter constitucional, ¿verdad? Ajá. Cuya competencia y cuyo objeto principalmente, como ya lo reiteré, es el decreto 1-85. El objeto de la ley principal, en este caso, estamos hablando lo relativo al ejercicio de los derechos políticos, ¿verdad? Los derechos y obligaciones que corresponden a las autoridades, a los órganos electorales, a las organizaciones políticas y todo lo relativo al ejercicio del sufragio y el proceso electoral. Aquí estamos hablando de la ciudadanía guatemalteca, de aquellas personas que están aptas para emitir
llenan el requisito de la mayoría de edad de 18 años. Entonces, creo que aborda temas coyunturales también, como respetar y defender la Constitución Política de la República de Guatemala, y eso estamos hablando de derechos y deberes de los ciudadanos. Inscribirse en el registro de ciudadanos y obtener un documento de identificación personal, eso le garantiza a usted, cumpliendo la mayoría de edad, el derecho a emitir un sufragio, elegir y ser electo, ¿verdad?, en el caso de la presidencia de la República, ejercer el sufragio, optar a cargos públicos, también es otro derecho que contempla, velar por la libertad y efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral. Y es aquí donde la academia también se centraliza en este tema toral, y no solo se da, como lo indicaba la crítica, sino que hay propuestas contundentes y propuestas desde un punto de vista académico que van focalizadas a garantizar la transparencia de los partidos políticos, la transparencia de los procesos y principalmente el financiamiento, que es donde le digo que se ha visto de que ha existido cantidad exagerada en los gastos que se han hecho en campaña, y que prácticamente tenemos una limitación por parte del propio Tribunal Supremo Electoral para poder hacer una fiscalización, y es necesario esas reformas. Estamos al principio de alternabilidad, y esto es algo importante, que consiste en la no reelección en el ejercicio de la presidencia y de la vicepresidencia de la República. Y aquí no solo involucra instituciones académicas y de la sociedad civil, es un derecho que todos los guatemaltecos tenemos que hacer valer para defender la Constitución Política de la República de Guatemala y defender lo que se establece en la ley electoral y de partidos políticos. Y otro, podríamos indicar el desempeño de las funciones electorales para lo que sean designados. Aquí hablamos la cobertura que tiene y que abarca la ley electoral y de partidos políticos en los procesos electorales. Fíjese, de comunidades rurales, de pueblos así muy lejanos, ellos lo primero que dicen es: así lo dice la ley, no nos salgamos de esto porque la ley no lo permite. Mi pregunta entonces es la siguiente: ¿por qué se pierde ese norte de esta ley y por qué se van a otras instancias los actores, esencialmente los partidos políticos? ¿Por qué recurren a otras instancias? ¿O es que la ley electoral y de partidos políticos tiene algunos vacíos, algunos huecos por donde penetrar? Pero usted tiene la palabra. Claro, por supuesto, y prueba de ello son las reformas, como lo indiqué, la fiscalización de las campañas, la autonomía del Tribunal Supremo Electoral, la independencia del Tribunal Supremo Electoral en cumplir y velar por el cumplimiento de la ley. Y aquí hablemos sanciones, ¿verdad?, donde prácticamente hay que aplaudir esta administración, donde se suspende a un partido oficial por campaña anticipada, lo que realmente no se había venido dando, ¿verdad? Entonces, creo que también la reforma constitucional trabaja en garantizar a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral la independencia en la aplicación de la ley, ¿verdad? Que ese es un tema toral. Trata de descongestionar la politización en la elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Yo le voy a indicar algo: hay situaciones muy complejas de las cuales afectan a la sociedad, y aquí hablamos de una agudización de diversos problemas, ¿verdad?, que dificultan una solución. Y aquí vamos a hablar temas orales, la penetración de intereses y de poderes legítimos en las contiendas electorales, y esa proliferación de la corrupción y el clientelismo hacen que los partidos se desliguen y se conduzcan como simples vehículos electores y que no cumplan una función que es realmente establecer un análisis integral en beneficio a lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, que es el bien común. Un partido político debe establecer planes de gobierno y planes de Estado, con políticas que puedan desarrollarse y que vayan dirigidas exclusivamente a los sectores más desposeídos de la sociedad, lo cual hemos visto que se ha quedado bastante limitado, porque aquí existe
existe un conflicto de intereses, que es para algunos, ¿verdad? Y hablemos que esa es la función principal, esa es realmente el compromiso de los partidos políticos, hacer una evaluación, desempeñarse independientemente quién llega a la presidencia, desempeñarse con planes estructurales que vayan focalizados a garantizar el bienestar de los guatemaltecos, a proveer el desarrollo en el país, a generar empleo, a generar la seguridad, a generar el bien común, el bien integral en todos los guatemaltecos. Hemos visto que también parte de estos problemas que se han ido agudizando es la discriminación y la exclusión social, que son factores que son fundamentales y que generan violencia en el país. Creo que aquí esos temas son torales y que prácticamente tienen que abordarse, y que siempre el Instituto de Problemas Nacionales, en representación de la Universidad de San Carlos, siempre ha estado anuente a estos casos y siempre ha aportado propuestas y se ha involucrado en las mesas de diálogos para lograr que de alguna u otra forma este sistema vaya cambiando y vaya fortaleciendo para garantizar la transparencia y el combate a la impunidad, que es uno de los temas torales que actualmente nos agobian a toda la sociedad guatemalteca. Usted se refería que es la primera administración del Tribunal Supremo Electoral quien pues lleva a una suspensión temporal de un partido político. La pregunta es la siguiente: ¿cómo están estructuradas las sanciones y cómo las deben cumplir, y cuál es la más fuerte y que en este momento está afectando a los partidos políticos? Mire, es una pregunta muy interesante, y aquí vamos a hacer énfasis en un tema toral como lo es, en este caso, la aplicación de sanciones. Tenemos, por ejemplo, una suspensión, ¿verdad?, que puede ser temporal, una amonestación, y tenemos una pena de multa, que es cuando, por ejemplo, el partido político incurre en ciertas prohibiciones que establece la ley electoral y de partidos políticos. Dentro de esas sanciones que las tipifica el artículo 88 del decreto 1-85, tenemos las sanciones que fueron aplicadas a 11 partidos políticos por campaña anticipada, como fue la suspensión temporal, incluyendo el partido oficial, que recibe doble amonestación en el caso de que reitera en una campaña anticipada, y que de alguna manera el Tribunal Supremo Electoral, en base al análisis y el estudio, pues así lo determinó. Y tenemos también hasta la cancelación de los partidos políticos, ¿verdad? Entonces, en este caso, la amonestación se da, la suspensión temporal, que son las penas más fundamentales, tenemos hasta un máximo de 6 meses que se puede suspender un partido político cuando no se cumple con las prohibiciones que establece la ley electoral y de partidos políticos. Hay una debilidad en este caso también que tiene que ser muy analizada, que consiste que cuando el partido político cumple con la sanción emitida por el Tribunal Supremo Electoral, se puede levantar en este caso la amonestación. Eso debilita un poco también, porque tenemos el ejemplo que se dio, ¿verdad?, con el partido oficial, que se amonesta, entonces cumplen con lo que requiere el Tribunal Supremo Electoral, y posteriormente se vuelve a cometer el mismo error, ¿verdad? Entonces creo que desde ese punto de vista la ley sí tipifica las limitaciones, pero que también tienen que ser reforzadas, tienen que ser modificadas para que se garantice, en este caso, sanciones que vayan focalizadas a tener un poco más drásticas estas situaciones, y para que no se dé la reiteración como en estos casos. Ajá. Fíjese que dos cosas que sí fueron observables ahora en estos días. Por un lado, ya hace algunos meses el que es candidato de líder desaparece como candidato de líder, inclusive como secretario general. Y luego, supongo que ha de ser por ahí por alguna amonestación, pero luego aparece el partido oficial y aparece la vicepresidenta de la República, más bien confirmando que es la secretaria general. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Sí, mire, es lamentable cuando realmente el propio Estado pone a prueba, como se dice, ¿verdad?,
la independencia de las instituciones de gobierno, ¿verdad? Cuando el mismo gobierno pone a prueba las independencias, las instituciones del gobierno, prácticamente cuando no se cumple con una normativa, con una herramienta que establece claramente las prohibiciones. Aquí hablemos del caso de que el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad?, como órgano rector y como órgano superior en materia electoral, emite la sanción correspondiente, y que la suspensión también en este caso de la vicepresidenta como secretaria del Partido Patriota, ¿verdad? Pero hay temas muy delicados, pero que es importante abordarlos. Y aquí también vamos a hacer énfasis al tema de la independencia en la administración de justicia. Y es lo que yo le indicaba, la judicialización que se da de temas que competen a una institución, porque también la ley faculta para que se eleve en este caso a un ente superior como es la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Que ya sabemos que se emite una resolución, pues en este caso favorable. Pero yo creo que tenemos que ser, el país tiene que ser respetuoso de la competencia de cada institución. Y claramente la ley electoral y de partidos establece que el órgano rector es la máxima autoridad en materia electoral, y a quien le compete en este caso emitir las resoluciones correspondientes. Y prueba de ello, pues en los medios de comunicación se publica que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral pues se piden una audiencia a la Corte de Constitucionalidad para tratar el asunto, para tratar el tema, y que de alguna u otra forma pues se respete, ¿verdad?, lo que se está resolviendo, porque esto también debilita el sistema y crea un efecto en la población, que es la falta de credibilidad en las instituciones y la falta de credibilidad en la aplicación de la ley a determinados casos. Los 11 partidos políticos que fueron amonestados, ¿solo el Patriota y el líder han sido amonestados fuertemente o solo el Patriota? Aquí fue una amonestación, la amonestación más fuerte fue por el Partido Patriota, ¿verdad? Que quien, es suspendido por 6 meses, y como le digo, pues cumplen con la sanción que se emite de la suspensión, y el partido político prácticamente queda activo en todos sus derechos, ¿verdad? Luego se da una reincidencia y se vuelve a aplicar la sanción de suspensión, que lo que le digo que es de aplaudir al Tribunal Supremo Electoral, porque esto nunca se había dado. Entonces ahí es donde también hay que considerar que tenemos un tribunal que está actuando, haciendo valer la independencia que la ley le otorga, ¿verdad? Pero que también ha tenido sus consecuencias, porque administraciones anteriores no han tomado esas decisiones, y ahora los actuales magistrados están tomando decisiones, y eso, quiera o no, pues ha generado un impacto en determinadas reacciones que se han dado en contra del Tribunal Supremo Electoral. Creo que es un ente que está trabajando positivamente, que está trabajando no al margen de la ley, está pegándose a lo que establece la ley, y considero que es un ejemplo para las futuras administraciones, y así es lo que debe de prevalecer en el país, ¿verdad? Aparte de la injerencia del tráfico de influencias que modificaba, que es uno de los factores principales que coadyuva la obstaculización de la administración de la justicia y de la aplicación correcta de la ley, tenemos también, y es importante que se conozca, un decreto que es el 31/2012, que es la ley anticorrupción, y que tipifica y penaliza el tráfico de influencias. Pero si hacemos un recuento de cuántas sentencias se han emitido donde se han visto involucrados altos funcionarios de alto rango, vemos que es bastante limitado, y la mayoría, si existen sentencias, son sentencias absolutorias. Entonces creo que estas acciones del Tribunal Supremo Electoral le están dando un giro total, y están encaminando realmente en esta materia electoral al cumplimiento de lo que establece la ley electoral y de partidos políticos. De las consecuencias que ha traído también la judicialización
de estos eventos políticos. Nos vamos a la pausa. Okay. Programa debate de esta tarde y pues si usted no escuchó el inicio, se encuentra con nosotros vía telefónica en una entrevista que pues nos la dieron aquí a Radio La Voz de la Buena Nueva, el licenciado Lisandro Acuña. Él es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala y pertenece al Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos. Licenciado, como nos habíamos quedado en el segmento anterior, la judicialización de los eventos políticos, especialmente en el caso de las sanciones contra el Partido Patriota, trajo amonestaciones, o mejor dicho, trajo consecuencias, la renuncia de la magistrada. ¿Quiere usted hacernos el favor de refrescarnos con la información cómo estuvo todo esto y por qué la magistrada decide renunciar? Elección para Corte de Apelaciones. Exactamente. Sí, mire, acá pues hemos visto, hay que tomar en consideración que es un proceso donde prácticamente existe mucho conflicto de intereses, ¿verdad? Principalmente, es lamentable decirlo, pero se hablan de personas que son las que tienen el control, a los que se les dice llamar como operadores de justicia, ¿verdad? Si hablamos del Congreso de la República, pues tenemos que ser honestos y que es un ente eminentemente político, ¿verdad? Donde siempre va a haber una función desde ese punto de vista. Aquí vamos a hablar algo que es un tema principal y que esta elección se integra por medio de comisiones de postulación. Si bien las comisiones de postulación son de carácter temporal, no escapan a estar sujetas a intereses y a presiones y a influencia por determinados sectores, ¿verdad? Entonces prácticamente hay una conflictividad y esa conflictividad lleva un nombre, ¿verdad? Que es los intereses que puedan estar más allá, ¿verdad? En estos procesos. Es fundamental indicarlo de que hay que valorar y de alguna manera pues reconocer en este caso la decisión que toma la magistrada Claudia Escobar, ¿verdad? De renunciar porque, bueno, según ella argumenta, ¿verdad? Hubieron algunos vicios en cuanto a los procedimientos, pero creo que también debemos de ser respetuosos de los órganos que tienen la competencia para poder en este caso desarrollar estos procesos que, como le digo, pues son procesos que se han venido de alguna u otra manera desnaturalizando porque el sistema que tenemos actualmente permite la injerencia, permite los condicionamientos y muchos intereses que se fueran internos. Aquí déjeme decirle que por parte de la Corte de Constitucionalidad se deja en suspenso, ¿verdad?, temporal el procedimiento. Esto no quiere decir que prácticamente pues ya exista una resolución definitiva, ¿verdad? Se suspenden los acuerdos legislativos, en este caso que es el 20-2014, el 22-2014 y el 23-2014, que son los que dan, en este caso, la elección, le dan el visto bueno a la elección de los magistrados de la Corte de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia. El amparo provisional lo emite la Corte de Constitucionalidad. Creo que es una decisión muy inteligente porque existen denuncias y existen 5 amparos los cuales tienen que ser revisados. Y usted sabe que en todo procedimiento se tiene que garantizar el debido proceso y parte de eso es emitir una resolución por parte de la Corte de Constitucionalidad apegado a derecho. Entonces, con esa medida se deja en suspenso el proceso. Prácticamente estamos hablando que la actual integración de las Cortes de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia queda con la administración que se elige en el año 2009. Todos ejercen sus funciones hasta que la Corte de Constitucionalidad, que se tiene un plazo aproximadamente de 45 días, pueda resolver, ¿verdad? En definitiva, si anula el proceso o si, en este caso,
el proceso actual queda vigente y toman posesión los nuevos magistrados de las Cortes de Apelaciones. Creo que es un tema importante y aquí le voy a indicar que la Universidad de San Carlos, en consorcio con ACIES y la Universidad Rafael Andívar, presentan una iniciativa de ley que es la 4387. Y esto era lo que le indicaba con anterioridad, que consiste en transparentar el proceso de elección de cortes de apelaciones y de Corte Suprema de Justicia. Y no sé si me permite hacer una breve referencia. Sí, adelante. Aquí estamos hablando que se trata de garantizar la verdadera independencia de los jueces y magistrados en la administración de justicia. Para Corte de Apelaciones se plantea que sea el Consejo de la Carrera Judicial quien elija la nómina de los en este caso de los magistrados, de los candidatos a magistrados de la Corte de Apelaciones, y sea esta institución quien la envía al Congreso de la República, ¿verdad? Porque ellos son los que califican, evalúan el desempeño, el funcionamiento que han tenido los profesionales. De alguna u otra forma lo que se busca es que se tenga un listado ya depurado y que el Congreso de la República elija entre aquellas personas que han obtenido un mayor punteo, no como se da lamentablemente, que se da un desgaste de comisiones de postulación en revisar, estamos hablando en este caso casi 1000 expedientes, y emitir una calificación, ¿verdad? En un tiempo récord de 3 meses, que es bastante limitado. Es bastante. Entonces, prácticamente al final, quien elige es el Congreso de la República y la elección se hace por voto. Entonces, ¿qué pasa? Un candidato que obtuvo 95 puntos por su capacidad académica y idoneidad, resulta que queda fuera. Y entra otro que tiene una nota más baja. Eso es lo que se trata de evitar. Otro de los puntos torales también es, en este caso, la separación de funciones de jueces y magistrados. Los jueces se han preparado, han llevado una trayectoria en su vida como juristas, y ellos tienen que ver los asuntos torales, que es la administración de justicia. No estarse preocupando si existe material o no existe material en funciones administrativas, ¿verdad? Ese es otro de los puntos. La ampliación del mandato de jueces y magistrados de 5 a 10 años. Esto evitaría a que dentro de 5 años se esté repitiendo las elecciones y estén pasando los cuestionamientos que se están dando actualmente. Entonces, la academia es consciente de que existe una debilidad, pero que tiene que atacarse de fondo, ¿verdad? Entonces, si hacemos una reforma al decreto 19 de 2009, que es la ley de comisiones de postulación, prácticamente estamos haciendo remiendos a estos procesos. Los procesos deben de atacarse de fondo para tener soluciones de fondo, y en este caso la academia está consciente que se necesita una reforma a la Constitución Política de la República de Guatemala en materia de seguridad y justicia. Ya lo argumenta el presidente de la Corte Suprema de Justicia, lo argumenta el comisionado de CICIG, que es necesario adaptar la Constitución Política a las necesidades que se están dando en estos procesos tan importantes que definen la trayectoria del país. Otro de los temas torales que también se toca ahí es la representación, en este caso por las facultades de ciencias jurídicas y sociales. Hemos visto que en Guatemala existen facultades de ciencias jurídicas y sociales que no tienen alumnos y que prácticamente se están formando solo por tener la participación y el voto dentro de las comisiones de postulación. Entonces la propuesta dirige a que sea un representante por las universidades privadas y un representante por el Colegio de Abogados. Esto evitaría a que se den campañas onerosas y a que realmente no se tenga una fiscalización de dónde vienen estas campañas con el objeto de transparentar estos procedimientos. ¿Verdad que cómo está de
de hondo el asunto, pareciera que fuera fácil y no lo es. ¿Cómo nos gustaría a nosotros de que ustedes nos enviaran esa propuesta que están pues enviando y que es de ustedes? Tienen autores ustedes de este material. Si fuera posible nos la enviaran, se los vamos a agradecer, porque nosotros también apoyaríamos desde este medio de comunicación. Por supuesto, con mucho gusto. Esta propuesta la puede encontrar también ingresando al sitio web del Congreso de la República, que es www.congreso.gov.gt. Muy bien. Y ahí se va a una casilla donde dice iniciativas de ley. Ah, bueno. Entonces ahí da una ventanilla y ahí coloca la número 4387 y la puede descargar. 4387. Si no, usted me da un correo y yo con mucho gusto se la hago ya. Perfecto. Fíjese que como estamos en 16 horas con 45 minutos, al fin y al cabo lo que nosotros queremos es también que nuestra audiencia se preocupe de que queremos un país mejor. Ese es nuestro trabajo, es nuestro objetivo. Por eso quisiera yo que usted juzgara y nos hiciera un comentario acerca de los actores que se desarrollan aquí en Guatemala y para arreglar Guatemala, y específicamente toda esta situación de los problemas que suceden. Hablemos de los actores. Por un lado, los partidos políticos, que son los responsables de lo que le pasa a Guatemala. Ellos son responsables de la conducción política de este país. Por otro lado, la ciudadanía, las autoridades, las instituciones y la academia. Usted tiene la palabra, licenciado. Ok, mire, en este caso, en relación a los partidos políticos, se ha visto que no han desempeñado su función como realmente tiene que ser y como lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley Electoral y de partidos políticos. Un partido político debe de trabajar en el beneficio colectivo y en crear planes y políticas que vayan dirigidas a mejorar, en primer lugar, al fomento, a mejorar la economía en el país, y eso se establece en la generación de empleo, a transparentar los procesos electorales, que es otro de los temas orales, a realmente respetar los poderes, en este caso que estamos hablando del organismo ejecutivo, el legislativo y el judicial, y no la intromisión en esos poderes bajo el principio constitucional de que la subordinación de los tres poderes del Estado es prohibida dentro del marco constitucional, lo cual realmente se ha visto bastante limitado. Creo que ahí otro de los temas orales es la planificación que tiene que tener un partido político en verdaderamente establecer planes, pero verdaderos planes que vayan de Estado, de políticas de Estado, establecer los monitoreos, establecer la evaluación y determinar los sesgos que pueden darse en los diferentes estatus sociales del país. Eso sería en temas orales. Hemos visto de que prácticamente los partidos políticos han llegado con planes de Estado bastante limitados, algunos sin planes de Estado, a improvisar. Y otra de las cosas que se debe de considerar es hacer un análisis de cada gobierno y seguir con aquellas propuestas, seguir con las políticas integrales que realmente han funcionado, porque otro de los factores es que se cae en la innovación, ¿verdad? Entonces, si funcionó, pues continuar y mejorarlo. Si no funcionó, ¿por qué no funcionó? Yo creo que es también importante que en este caso las formaciones políticas, las integraciones políticas deben de hacer, los partidos políticos tienen que hacer estos análisis para de alguna u otra forma ir avanzando en el desarrollo del país. Y el tema toral. El tema toral es la transparencia en la administración de los fondos. Eso es algo que todo guatemalteco tenemos derecho de saber qué es lo que se está haciendo con los impuestos que se recaudan con el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales. ¿Hacia dónde se canalizan? La rendición de cuentas es uno de los temas orales. Tenemos una Contraloría General de Cuentas limitada en estos temas, ¿verdad? Si bien se habla de que tenemos un ente fiscalizador que goza de independencia, hemos visto que prácticamente se ha quedado bastante limitado. Si no hay rendición de cuentas, si existe la impunidad, ¿verdad? Si se dan todos estos flagelos, prácticamente los conflictos tienden a agudizarse en el país.
¿verdad? Ya la población guatemalteca está despertando, la población guatemalteca es consciente y está exigiendo, y eso es algo positivo, siempre y cuando no se salga dentro del marco. Tenemos que ser conscientes que como ciudadanos tenemos que poner el ejemplo y también respetar a nuestras autoridades. Eso sería un tema toral en cuanto a relación de los partidos políticos. En cuanto al compromiso que nosotros tenemos como ciudadanos nosotros tributamos, y era lo que le indicaba, pero así como nosotros tributamos, tenemos derecho también a la seguridad, tenemos derecho a la educación, tenemos derecho a la salud, tenemos derecho a mejores oportunidades de desarrollo, a un empleo, a una vida digna, ¿verdad? Digna de un ser humano. Y es obligación del gobierno establecer esas políticas, pero también debemos de involucrarnos, porque hay que ser conscientes de que solo el gobierno no puede, ¿verdad? Y se ha quedado demostrado de que no puede salir adelante con los problemas que se están dando en el país. Entonces, también como ciudadanos tenemos el derecho de exigir, pero también debemos de involucrarnos, y debemos de involucrarnos con propuestas que vayan dirigidas especialmente hacia aquellos sectores más afectados, hacia aquellos sectores más discriminados del país. Mire, tenemos los altos índices de violencia, altos índices de desnutrición, tenemos los problemas de los hospitales, donde se está prácticamente negando el acceso a la salud, donde no hay medicamentos. Entonces aquí es donde realmente se debe de exigir, porque si nosotros tributamos también tiene que devolverse de una u otra forma parte de ese dinero para el bien de la población guatemalteca. Desde el punto de vista de la academia, pues como ya le mencioné, creo que debe de hacerse un trabajo interinstitucional. Es importantísimo involucrarse academia, sociedad civil, instituciones gubernamentales, y establecer análisis de los problemas que nos están agobiando en el país, y principalmente buscar las soluciones a esos problemas, pero que esas decisiones se tomen de forma conjunta, en un acuerdo nacional, ¿verdad? No como se ha venido haciendo de determinados grupos, sin importar en este caso a qué sector de la sociedad se afecta, y que lamentablemente hay que indicarlo, que es el sector menos desposeído del país, en quienes recaen las consecuencias de la malversación de los fondos, prácticamente la creación de leyes, como por ejemplo la ley Monsanto, que usted tiene conocimiento, que es una ley que iba exclusivamente a afectar directamente al agricultor, al campesino, que es el que verdaderamente produce. Aquí no estamos hablando de que el guatemalteco tiene que tener un salario para pagar el 12% del IVA. El campesino que va a la tienda y compra una libra de azúcar está pagando el 12% del IVA, porque ya viene incluido. Entonces, prácticamente eso nosotros tenemos que hacer énfasis como academia, y hemos tenido un trabajo interinstitucional. Prueba de ello, le indico, se trabaja con otras universidades privadas, con otras instituciones, como ya las indiqué y le mencioné, y creo que el trabajo interinstitucional es el mejor trabajo que se puede hacer, porque es tal que de pensamiento se aprovecha, y se aprovecha en beneficio a una colectividad, y aquí es donde debemos integrarnos prácticamente y buscar también formas de solución y presentar propuestas. Y presentando propuestas tenemos el derecho de exigir al gobierno para que cumpla con sus obligaciones, y que cumpla en garantizar lo que la Constitución política establece en esas necesidades básicas que van focalizadas a los guatemaltecos, y que como ciudadanos tenemos derecho. Con estas resoluciones especialmente, en ciertos sectores de políticos de la población, pero al menos esta administración ha dejado muy en claro, ¿verdad?, que está dispuesta a cumplir con lo que establece el decreto 1-85, que es la ley electoral y de partidos políticos, y a cumplir, a velar porque se cumpla y se respete por parte de los partidos políticos
lo que establece la ley en relación a las prohibiciones, ¿verdad? En este caso tenemos un plazo que es el Tribunal Supremo Electoral quien declara en este caso la convocatoria para que ya los partidos políticos puedan hacer sus campañas. Sin embargo, aún así, hemos visto también que algunas organizaciones políticas buscan las estrategias de alguna u otra forma para poder hacer campaña política. Y es ahí donde le digo, hay que usar la ley electoral y de partidos políticos. Muchos están utilizando las redes sociales para hacer campaña anticipada. Entonces, todo eso tiene que ir actualizándose, porque es una ley que se emitió cuando no se tenía el acceso al Internet, ¿verdad? Entonces, usted sabe, las redes sociales juegan un rol importante tanto en la comunicación como también, en este caso, puede ser una herramienta que se aprovecha por parte de los partidos políticos, y eso va dentro de la reforma que se va a la ley electoral y de partidos políticos. Es una forma actualizada, es una forma que toca todos estos temas y que de alguna u otra manera lo que se busca es que se cumpla la ley electoral y de los partidos políticos, y independientemente del color del partido, yo creo que también debe existir un compromiso, ¿verdad?, por parte de las personas que forman y que integran los partidos políticos, porque ellos están demostrando que si no se respeta la ley, ¿verdad?, porque ese es el mensaje que se transmite. Claro. Entonces también los guatemaltecos tenemos que ser un poco cautelosos y analizar todas esas situaciones que se están dando, ¿verdad?, para poder prever en el futuro posibles situaciones que se están dando, ¿verdad? Muy bien, licenciado. Es lamentable, solo este espacio, es lamentable pues ver, ¿verdad?, cómo funcionarios no han tenido un papel en beneficio de la población y que prácticamente siguen siendo reelectos. Entonces ya tienen experiencia, ya tienen ese conocimiento de seguir en su actuar, y también nosotros como guatemaltecos tenemos que ser muy selectivos y elegir aquellas autoridades que se comprometan, que respeten la ley y que lleven el beneficio colectivo para la prosperidad del país. Muy bien, licenciado. Yo le agradezco a usted que haya asistido a esta entrevista vía telefónica. No sabe cuánto apreciamos y valoramos el conocimiento que usted nos ha trasladado. En otra oportunidad, de repente vamos a platicar acerca de los planes de gobierno que los partidos políticos deben de tener. A usted le agradezco mucho y un abrazo también a todos ustedes ahí en el Instituto de Problemas Nacionales de la USAC. Reitero todos sus deseos y un abrazo para todos los radioescuchas, y estamos siempre a la orden en lo que podamos colaborar. Muy bien, amigos, hemos llegado al final del debate de esta tarde. No se olvide, martes y jueves de 16 a 17 horas tenemos el debate donde usted escuchará temas importantes relacionados a la vida nacional de Guatemala. Así que, mientras nos ausentamos, le desearíamos a ustedes pues que estén bien, que la disfruten, y nos escuchamos en la próxima. Con permiso.